Buenos días, mi nombre es María Emilia Ruggeri y hoy voy a hablarles un poquito acerca del dolor abdominal crónico. ¿Y cómo vamos a definir el dolor abdominal crónico? Es un dolor que se produce en un niño de 4 a 16 años, al menos 3 episodios de tal intensidad que altera su actividad diaria. La duración tiene que ser mayor de un mes para definirlo como un dolor abdominal crónico. Ahora, si este dolor duró más de 3 meses, ya vamos a estar hablando de dolor abdominal recurrente, que eso ya lo verán en otra charla. Con respecto un poquito a los datos epidemiológicos, el dolor abdominal crónico es una consulta frecuente en atención primaria, tanto para el pediatra como para el especialista, y es un gran desafío. Tiene una prevalencia de un 3% en la edad pediátrica de las consultas, sobre todo en niños entre 4 y 6 años, y en los adolescentes puede llegar a un 25% de las consultas. Se cree que entre el 3 y el 17% de la población en edad escolar lo va a presentar, y es más frecuente en las mujeres, 5 a 1 esta relación. Para que ustedes tengan un poquito de conocimiento de la historia, fíjense que empezaron a hablar y a escribir sobre el dolor abdominal alrededor del año 1957, Apley y Nash, y ahí se formaron los primeros criterios clásicos de este dolor abdominal que tenía que durar al menos durante 3 meses y presentarse 3 veces, y desde ahí empezaron ya a ver que era una patología muy frecuente. No que se quedaron con eso, sino que en 1975 los mismos doctores, Apley y Nash, excluyeron a los menores de 4 años porque pensaban que ahí eran más comunes las causas orgánicas, y esto siguieron juntándose, y sobre todo porque vieron que hay muchas patologías también funcionales, y un grupo de especialistas se juntaron en Roma por primera vez en 1988, y ahí surgen los criterios de Roma I, pero era solo para adultos. En 1997, dado que estas patologías en pediatría también siguieron creciendo, se empezaron a incluir, y ahí surgen los criterios de Roma II, pero ya había diferencia en adultos y pediátricos. Y en 2006 volvieron a reunirse este grupo de especialistas, formaron los criterios de Roma III, y acá en la parte pediátrica sí empezaron a diferenciarlos por edad, en mayores y menores de 5 años, y a empezar a ver que los pacientes que tenían estas patologías había ya un enfoque más psicosocial. La última vez que se reunieron en Roma, prepandemia, que fue en el 2016, salen los criterios de Roma IV, y acá, además de este enfoque biopsicosocial, empezó a tener más peso la interacción eje intestino-cerebro. ¿Cuáles son las causas del dolor abdominal crónico? El dolor abdominal crónico engloba causas orgánicas y funcionales, son muchas, y también lo vamos a diferenciar por las edades. Lo bueno es que la mayoría son funcionales, fíjense, según los distintos estudios, entre un 85 y un 95% de las causas pediátricas son funcionales, y solo un 5 o un 15% tienen un origen orgánico identificable. Cuando uno habla también de la clasificación del dolor abdominal crónico, entonces tenemos que las más comunes son que lo diferenciemos en orgánico, que son las menos frecuentes, que no importa que se aprenda la lista entera, y funcionales. Y así ves, los funcionales los vamos a separar en menores de 4 o 5 años y mayores de 4 o 5 años. Ahora vamos a entrar un poquito en cada uno. ¿Cuándo vamos a pensar en un dolor abdominal crónico orgánico? Siempre debemos considerarlos en niños menores de 4 años. Pero después vamos a tener la presencia de síntomas de alarmas o banderas rojas, como nosotros decimos, que nos van a indicar cuándo deberíamos sospecharla y realizar algunas pruebas de laboratorio u otro tipo de exámenes para descartarlas, ¿sí? ¿Cuáles
son las principales enfermedades orgánicas relacionadas al dolor abdominal crónico? Si en un chico lo asociamos cuando está comiendo algún alimento o cuando está tomando leche, que ahí le duele la panza y sale corriendo al baño, podemos pensar que es más una intolerancia a un carbohidrato como la lactosa, fructosa, etc. Si son pacientes que están también estancados en peso o en talla, que tienen antecedentes familiares de alguna enfermedad celíaca y demás, vamos a tener que pensarlo, que están con muchas diarreas. En nuestro medio siempre tenemos que pensar en los parásitos. La giardia es uno de los más comunes, sobre todo dan dolor abdominal, cacas amarillentas, explosivas. Entonces siempre vamos a las cosas más comunes. Por supuesto que puede haber infecciones bacterianas, va a ocurrir también con algunas diarreas que uno va a solicitar algún otro estudio. Si estos chicos tienen patologías que están con sangre en las cacas, que se despiertan por la noche, hay otro tipo de patologías como las enfermedades inflamatorias, ya sea la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa. Si tienen muchas dispepsias, vómitos o epigastralgias que no ceden, podemos sospechar alguna enfermedad de reflujo gastroesofágico, una gastritis, una duodenitis. Pero ya todas estas patologías vamos a tener que derivarlas al especialista. Siempre es importante revisar a esos pacientes, preguntarles cómo hacen, cuáles son los hábitos evacuatorios, si hacen pis, caca, buscar algunas anomalías anatómicas, pensando en algunas infecciones urinarias, ¿sí? Que tengan, estenosis, nefrolitiasis, que tengan malrotaciones, invaginaciones, alguna patología metabólica como una diabetes, una intoxicación, etc. ¿Cuáles serían los síntomas de alarmas, las banderas rojas que nos hace pensar en una patología orgánica? Siempre ver la localización, pedirle a ese paciente que se ponga su mano donde normalmente le duele. Esto no es matemática, por supuesto es medicina, pero se sabe que las patologías que son por lo general periumbilical tienden a ser más funcionales. Otra patología que es muy importante, otra característica, son cómo son las heces, cuál es la frecuencia evacuatoria, cuál es la consistencia. Yo siempre le digo a mis pacientes que un paciente que la caca le sale como una salchicha parrillera, como un dedito, esa es una caca normal, no está constipado. Porque hay muchos chicos que están acostumbrados a hacer cacas que son pelotitas como de conejo o como de golf, como un chorizo, una caca grande. Hay chicos que tapan el inodoro y por más que hagan todos los días, ahí tenemos que descartar que ese paciente no esté constipado, por más que haga todos los días. Preguntarle que en esas cacas no hayan sangre, porque ahí también tenemos que descartar otras patologías, ya sea como un pólipo o bien una enfermedad inflamatoria. Preguntar cómo duerme ese chico. Si este nene tiene dolor de panza, pero una vez que se duerme como un tronco, no es algo tan grave. Hay muchas patologías, por ejemplo las enfermedades inflamatorias, que despiertan por la noche. Entonces ahí ya es una bandera roja, algo que nos tiene que preocupar. Ver cómo está el peso. Si es un niño que está con pérdida de peso, de talla, que bajó en los percentiles, nos tiene que llamar siempre la atención. Ver esa panza, si está distendida, si esta distensión es después de comer algún alimento, ya sea hidratos de carbono o leches, ¿sí? Para asociarla a alguna intolerancia alimenticia, a una enfermedad celíaca. Ver si hay anomalías perianales, revisarlo, que no es lo mismo que estar haciendo tactos rectales. Palpar esa panza, ver si hay hepatomegalia, si hay esplenomegalia, si hay una masa ocupante de espacio. Siempre esto nos va a ayudar a descartar organicidad. ¿Cuándo vamos a pedir estudios complementarios? Según esto que descartamos, a lo mejor a veces con un hemograma, ver si está anémico o no, una velocidad de eritrosedimentación, que si bien es inespecífico, a veces son puntos a favor para las enfermedades inflamatorias. Los parásitos, un parasitológico en materia fecal, siempre nos va a dar muchos datos, sobre todo en nuestra región. A veces van a ver que pedimos una ecografía, si ese dolor se irradió es después de alguna comida grasa, porque los chicos también tienen cálculos en la vesícula, no es una patología solo de adultos. A veces sospechamos pueden tener una infección urinaria, entonces una orina nos va a orientar como pediatras, ¿sí?
Vamos a veces a pedir una RX de abdomen cuando también sospechamos que tiene esta constipación o demás. Entonces, no son un gol estándar, pero a veces nos van a orientar y podemos pedirlos antes de mandar al especialista o derivarlo y nosotros vemos si hay que solicitarlos o no. Con respecto al dolor abdominal crónico funcional, según los criterios de Roma 4, una vez descartada la enfermedad orgánica, con ausencia de los signos de alarma, las banderas rojas que recién dijimos, se puede establecer el diagnóstico del dolor abdominal crónico funcional. Según estos criterios actuales, para las enfermedades funcionales gastrointestinales en niños y adolescentes, las vamos a clasificar en dispepsia funcional, en síndrome de colon irritable, en migraña abdominal y en dolor abdominal funcional y síndrome de dolor abdominal funcional. Es importante saber que hay factores predisponentes que pueden ser individuales, como las personalidades, chicos personalidades tipo A, hiperresponsables, muy ansiosos. También los chicos que son muy introvertidos, en donde todo va a ir para adentro. Chicos que son muy celosos, que les está influyendo mucho la llegada de un hermanito, una mudanza, un cambio de escuela. También puede haber factores familiares, como trastornos vinculares, sobreprotección, algún fracaso escolar. Hay muchos gatilladores para que estas patologías puedan presentarse y también hay que buscarlas, preguntarlas. Ya casi para ir cerrando, quería dejarle unas propuestas educativas, sobre todo para ustedes, los pediatras, que deben conocer los criterios de Roma, que deben conocer e indagar las banderas rojas y siempre tratar de abordar al paciente de una forma biopsicosocial. Ustedes recuerden que sobre todo estos niños, la mayoría, el 90% son funcionales, o sea, son chicos sanos, pero que tienen una patología que no está inventada, y sino que a ellos en varias oportunidades, en el transcurso sobre todo de este mes, le ha dolido tanto la panza que deben interrumpir sus actividades diarias, o sea que están preocupados ellos y sus padres. Y a veces, tanto el tubo digestivo como la piel son los órganos de choque que hablan por lo que no podemos poner en palabras. Entonces siempre cuenten con estos son buenos pacientes para derivar y trabajar en conjunto con el gastroinfantil, y a veces, además del gastro, interviene alguna psicopedagoga, alguna psicóloga o alguna nutri, para tratar de que entre todos puedan encontrar qué es lo que a ellos lo está, que no se dan cuenta a veces, molestando o le está haciendo ese gatillador que se transmite a través de ese dolor abdominal.